Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con la videoconferencia de hoy. Antes de que comencemos y de forma válida, lo que mencionaba la compañera hace unos minutos atrás, le voy a pedir a la persona que abrió el chat de WhatsApp de esta sección, que si por favor manda el enlace al chat de Teams ahorita, y de tal manera que quien no se haya dado de alta todavía, que no se haya agregado, entonces puede entrar al enlace desde aquí del chat y agregarse al grupo. Bueno, entonces vamos a avanzar un poco para que continuemos. Bien, ahí está. Gracias, Emily. Emily acaba de mandar el enlace aquí al chat de este Teams para que usted pueda darle clic y agregarse al chat de WhatsApp. Bien, entonces continuemos. Yo les dejé estos días atrás que leyeran el capítulo 1, ya sea del libro de Solomon o ya sea del libro de Audesirc, para tratar la temática de las características de los seres vivos. Espero que lo hayan visto para así poder avanzar y solamente si, bueno, si alguien tuviera alguna pregunta. Vamos a dar un espacio al final de la clase hoy para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esos temas, sobre las características de los seres vivos, lo puede hacer. Mientras tanto, yo voy a ir avanzando en otra cosa. Siempre del capítulo 1, hablando de la forma como la ciencia, el hombre, a través de la ciencia, a través de la biología, cómo es que los seres humanos clasificamos a los seres vivos. O sea, cómo es que cuando descubrimos nuevas especies de seres vivos en el planeta, ya sea en el mar, o ya sea en un bosque seco, en un bosque húmedo, o en un río, o en cualquier otro ecosistema, cómo es que podemos identificar a qué grupo pertenece ese ser vivo, cómo es que le podemos dar un nombre, cómo es que lo podemos ubicar en unas categorías de acuerdo a lo que conocemos, ¿no? De acuerdo a los seres vivos que conocemos en el planeta. De eso nos vamos a dedicarnos hoy. Entonces, recuerden que podemos utilizar ahorita para la lectura de este capítulo este libro, el libro de biología de Audesirc, o podemos utilizar el libro de Solomon, de biología de Solomon, ¿verdad? Capítulo 1 en ambos, este es el de Solomon, nada más que el capítulo 1. En el capítulo 1 de ambos libros está esta información que usted puede releer, si ya lo hizo, espero que ya lo haya hecho, o repasar después de que podamos hablar el día de hoy de este tema. Bueno, entonces, primero me quiero referir vamos a ver, permítanme un segundito. Sí, aquí mismo en este capítulo 1. Me voy a mover en este capítulo 1 del libro de Solomon. Me voy a mover eh, aquí abajo para hablar del tema de hoy y para que podamos ver ahí unos diagramas interesantes. Bueno, este cuadro que ustedes pueden ver en la página 11, esta tabla que dice tabla 1.1, clasificación del gato, el humano y el árbol de roble blanco, es una tabla que nos ejemplifica una serie de categorías o de grupos en donde se ubican estas especies que vamos a utilizar como ejemplo. El gato doméstico, el gato común que vemos en nuestras casas, la clasificación taxonómica de nosotros como especie humana y de un árbol de roble, un roble blanco. Vamos a utilizar este cuadrito y vamos a utilizar también este otro, que es una representación de esa clasificación. Pero antes de esto, me voy a ir a esta tabla, en donde quiero que se fijen de manera muy clara de qué es lo que se está hablando. Miren, desde la escuela a uno le enseñan que los grupos de seres vivos en el planeta pertenecen a reinos, ¿verdad? Esa palabra reino realmente es una categoría taxonómica. ¿Qué es una categoría taxonómica?
Bueno, déjenme que busque por acá una presentación, la que estuvimos viendo, de hecho. Vamos a ver si encontramos... Ah, perdón, aquí me fui mal. Pero bueno, vamos a ver si encontramos... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me dicen si... Ups. A ver, quiero saber si me están viendo, porque puede ser que alguien me quiera avisar más bien de que no me están viendo. No me están viendo la pantalla, ¿o sí? ¿Sí? Sí, le estamos mirando, licenciado. Perfecto, muy amable, gracias. Ah, muy bien. Entonces, hay una presentación que hemos estado viendo con relación a las características de los seres vivos. Vamos a ver, ahorita la voy a abrir porque quiero que se fijen en algo al final de esa presentación. Esta es la presentación que estuvimos viendo la semana pasada, que ustedes tienen ahí en el aula. Vamos a ver, me voy a mover, a ver cuál era él. Espero que esto ya lo hayan visto porque ya es parte de la semana pasada, ya estamos avanzando. Este tema que se llama clasificación de los seres vivos. Entonces resulta que probablemente ustedes se han preguntado cómo hace la ciencia, cómo es que cada vez que se descubre una nueva especie de hongo, de planta, de animal, ya sea un ave, ya sea un reptil, un anfibio, o una bacteria, un organismo unicelular, cómo es que cuando se descubren esas especies, cómo es que se identifican, se ubican en una categoría con otros que ya los conocíamos, o que ya sabíamos por lo menos de ellos, cómo es que se les da un nombre, quién hace esto, por qué. Entonces, la razón del por qué los seres humanos tendemos a ordenar las cosas, a clasificar las cosas, así como usted se pone en la cocina de su casa y dice, voy a arreglar los platos, los voy a ubicar, los platos grandes los voy a ubicar aquí, los pequeños encima, los vasos de este lado, o cuando usted está en su cuarto y dice, voy a organizar mis papeles o mis documentos o mi ropa, y usted ordena, y usted clasifica las cosas. ¿Por qué uno hace clasificación? ¿Por qué uno ordena las cosas? Pues básicamente porque nuestra mente funciona de esa manera. Nosotros, los seres humanos, tratamos de ordenar y darle nombre a las cosas o ubicar las cosas en un grupo, porque de esa manera es más fácil entenderlo, manejarlo, utilizarlo, comprenderlo, estudiarlo, etc. Entonces, la ciencia, la biología, cuando se descubre una nueva especie de cualquier ser vivo, pasa por un proceso de clasificación. Y ese proceso no es otra cosa más que un proceso de ordenamiento, de revisión de las características que tiene ese ser vivo para poderlo ubicar junto con otros que tienen características similares y luego darle un nombre. Entonces, hay una rama de la biología que se llama sistemática. La sistemática es esa rama de la biología que se dedica al estudio de las clasificaciones y del nombramiento de los seres vivos. Entonces, este cuadro es el mismo que tenemos allá. No quiero mostrar quiero mostrar este pequeño de acá, inicialmente. Y quiero decirles que en este planeta nuestro, todos los seres vivos que existen se pueden ubicar en uno de estos tres grupos. Y estos grupos tienen un nombre, o esta categoría que les voy a mostrar ahorita, tiene un nombre y se llama dominio. Entonces, cualquier ser vivo en el planeta se debe de ubicar de acuerdo a la taxonomía, que es la rama de la biología que hace esto, que clasifica a los seres vivos y les da un nombre. Entonces, se debe ubicar en cualquiera de estos tres grupos, en uno de estos tres dominios. Si se fijan en esta representación que usted tiene aquí en la pantalla, aquí en este cuadro dice ancestro común de todos los organismos vivos. Este cuadro nos hace ver que en el pasado, mucho antes que nosotros, usted y yo, naciéramos, mucho tiempo antes, incluso podríamos decir
muchísimo tiempo antes de que Jesucristo anduviera aquí en la tierra, o mucho antes de que los mismos seres humanos fueran colocados o existieran en el planeta. Antes de todo eso, hubo un ancestro común, dice, de todos los organismos vivos. O sea, la vida apareció en algún momento en la antigüedad, ¿verdad? En el pasado. Y esa vida apareció en forma de células, por supuesto, ¿verdad? Porque ya dijimos que las células son organismos vivos, son los organismos vivos más simples que hay. Entonces, es lógico pensar que cuando la vida inicia en la Tierra, cuando aparecen las primeras formas de vida, las primeras células, es lógico pensar que aparecieron formas de vida muy simples, unicelulares, vida unicelular. Resulta que a lo largo del tiempo y hasta nuestros días han pasado extinciones, o sea, se han extinto muchas especies en el camino, o sea, durante tanto tiempo, especies de todo tipo de organismos, especies de plantas, especies de animales, organismos terrestres, organismos marinos, se han ido muriendo, no han podido evolucionar, se han extinguido porque las condiciones del ambiente han sido desfavorables y, por ejemplo, hubo mucho hielo en algún momento y no soportaron ese hielo y se murieron. O hubo mucho calor y tampoco soportaron ese calor y se murieron. Por tantas cosas que pudieron haber pasado en el pasado, llegamos en la actualidad a esto. Solo tenemos 3 grandes grupos de organismos vivos en este planeta, que llamamos dominios. Entonces, uno de esos dominios es el dominio de las bacterias, otro dominio es el dominio de las arqueas. Esto se pronuncia arquea, aunque se escriba así con che, porque esto es escrito en latín. Y en latín la che se pronuncia como K, entonces esto es arquea. Y el otro grupo es el dominio de los eucaria. Entonces fíjense que cualquier ser vivo debe pertenecer a uno de estos 3 grupos, que son los grupos de organismos vivos que han sobrevivido hasta el día de hoy y continúan adaptándose y reproduciéndose. Entonces, ahora, este cuadro lo vamos a ver mejor ahorita en el libro, pero ya que está aquí en la diapositiva, o sea, fíjense igual, nada más es una forma más ampliada de ver lo mismo que acabamos de ver antes, pero ya no en dominios solamente, sino también en reinos. Entonces resulta que de esos 3 dominios que existen, bacteria, arquea y eucaria, hay reinos que son categorías, digamos, un poco más pequeñas dentro de los dominios. Y fíjense que el dominio de las bacterias tiene un solo reino de organismos vivos, que también se llama reino bacteria. Luego, en el dominio de las arqueas, solo hay también un reino de organismos vivos y se llama reino arquea. ¿Por qué digo uno? Porque si se fija en esta representación, que es como un árbol, de aquí del ancestro común, en el pasado, vea que una rama se va hacia aquí, hacia las bacterias. Eso quiere decir que eso es un reino. Luego, de las arqueas, vea que de aquí de este tronco común, solo se deriva una rama hacia arquea. Eso quiere decir que solamente hay un reino en ese dominio, que se llama igual, arquea. Y luego vea que el árbol sigue creciendo y vea que aquí sale otra rama hacia 2 reinos diferentes. Un reino se llama protista y el otro reino se llama plantas. Y vea que en el mismo árbol aparece una rama que se ramifica y vea que sale otro reino llamado animales y otro reino llamado hongos. Entonces, ¿quién nos quiere representar esta imagen? Esto es una representación, esto es un árbol llamado árbol filogenético, que es una forma como los taxónomos representan las relaciones de parentesco que hay entre los seres vivos, y también es una forma de representar este árbol filogenético, es una manera también de representar no solamente las relaciones de parentesco, quién está más cercanamente emparentado con otro, sino las relaciones en el tiempo, ¿no? Desde el ancestro común, desde las primeras células que existieron.
Entonces, miren qué interesante. En el dominio de los eucariotas, por eso de aquí en adelante usted va a escuchar el término eucariota y también va a escuchar el término procariota. Los eucariotas, que serían los protistas, el reino protista, el reino plantas o el reino vegetal, el reino animal y el reino de los hongos, son diferentes a los a los procariotes, que son las bacterias y las arqueas. Entonces vemos por qué en la primera característica de los seres vivos que habíamos visto la semana pasada, yo les había dicho que en el planeta, en cuanto al número de células que forman el cuerpo de un ser vivo, solo hay dos grupos: organismos unicelulares, esos serían los procariotas, y organismos multicelulares, y esos serían los eucariotas. ¿Qué quiere decir la palabra procariota? Pro es un prefijo que significa antes de. Carion es una palabra en griego que al traducirse al castellano significa núcleo. Entonces, antes del núcleo, eso quiere decir procariota, antes del núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los organismos vivos que se clasifican como procariotas, que en este caso serían las bacterias y las arqueas, son organismos unicelulares y son organismos que tienen ADN en sus células, claro, todos los organismos vivos tienen ADN en sus células, pero el ADN de los procariotas no está protegido en un núcleo. ¿Verdad? Hay un organelo celular, ¿verdad? Un órgano dentro de la célula que se llama núcleo, pero los procariotas no tienen núcleo. Tienen ADN, pero no tienen núcleo. Ese ADN no está protegido o resguardado en un núcleo. En el caso de los eucariotas, eu es un prefijo griego que significa verdadero o real. Carion, la palabra griega, que al traducirse significa núcleo. Entonces, verdadero núcleo. Quiere decir que los eucariotas se diferencian no solamente porque los eucariotas son organismos multicelulares, no son organismos unicelulares, con unas excepciones. En el reino protista, que es el primer reino, digamos, de los eucariotas, ahí hay algunos organismos unicelulares, pero esas son como las excepciones. Pero en general, los eucariotas son organismos multicelulares y además de eso son organismos que tienen núcleos verdaderos en sus células. Quiere decir que el ADN está protegido en un órgano llamado núcleo. Está como resguardado, muy bien protegido dentro de un núcleo. Esto es lo que vamos a considerar de ahora en adelante como la clasificación de los seres vivos, ¿verdad? Porque cualquier ser vivo que existe y que conocemos, o aquellos que todavía no hemos descubierto, van a tener que encajar o van a tener que agruparse en una de estas categorías de acuerdo a sus características. Bien, ahora, esta imagen que ahorita vamos a ver, cuáles son esas características que utiliza o esas categorías que utiliza la taxonomía para poder agrupar a los seres vivos de acuerdo a sus características, vamos a ir viendo que comienzan con la categoría dominio, que es una categoría inclusiva. Quiere decir que en esa categoría van a haber una cantidad bastante grande de especies, o sea, de organismos vivos, muy diferentes unos de otros. Y vamos a ir viendo cómo a medida bajamos en esas categorías taxonómicas, después de dominio viene reino, después de reino filo, después de filo viene la clase, después de la clase el orden, después del orden la familia, después el género y luego la especie. Vamos a ir viendo cómo a medida bajamos hasta llegar a especie. La especie es la categoría más exclusiva. ¿Qué quiere decir eso de inclusivo y exclusivo? Inclusivo quiere decir que incluye una cantidad bastante grande de organismos. Y exclusiva quiere decir que es exclusiva para una, o sea, solo incluye una especie, un organismo vivo, nada más. Entonces, ahorita vamos a entender mejor esas categorías taxonómicas. Vamos a ver el libro entonces ahora sí. Entonces, me voy a usar este libro de Solomon para ilustrar esto, aunque también puedo usar otros, ¿verdad? Puedo usar
este o puede usar incluso otros libros diferentes. Miren que aquí este cuadro es un poquito distinto al libro de Solomon. Este es un libro en inglés. Miren lo que aparece acá. Siempre los tres dominios, miren. Bacteria, mire, arquea, y más arribita, eucaria. Mire en eucaria quiénes están. Plantas, hongos, animales y protistas. Ahora ve usted en arquea quiénes están. Solamente las arqueas, un grupo de organismos unicelulares. Y miren las bacterias, también, solamente las bacterias. ¿Y Organismos unicelulares. ¿Aló? ¿Sí? en qué página está viendo eso? No, ese es de otro, ese es de un libro completamente distinto. Es Oh, solo les quiero ilustrar nada más que en ok. los libros van a aparecer clasificados básicamente de la misma manera, nada más que con ilustraciones un poco diferentes, pero con el mismo sentido. Solamente eso. Este es otro libro, este es un libro en inglés. Entonces miren que de aquí podemos decir que el dominio de los eucariotas es el más diverso en cuanto a diferentes especies, porque miren, como son 4 reinos, reino plantas, reino hongos, reino animal y reino protista, entonces obviamente dentro de cada reino van a haber una cantidad X de especies muy diferentes a las que pueden haber en los demás reinos. Entonces, aquí hay una muy buena diversidad en los eucariotas. Y no quiere decir que en los arquea y en los bacteria no hay tampoco diversidad, sí la hay, pero solo estamos hablando de un reino, o sea, de un tipo de organismos vivos, ¿verdad? De bacterias o de arqueas. Bacterias y arqueas son muy parecidas las dos, ¿verdad? Ambos son organismos procariotas, ambos son unicelulares y cumplen unas funciones en la naturaleza, en la tierra, cumplen unas funciones más o menos parecidas, ¿verdad? Entonces, luego de eso quiero que nos fijemos en esto. Vamos a utilizar este ejemplo. Miren que aquí se va a ilustrar cómo vamos a clasificar o cómo los taxónomos han llegado a la clasificación de los organismos vivos. Las categorías que quiero que se fijen que utiliza la taxonomía son la categoría dominio, que es la más inclusiva. Debajo de dominio está reino. Debajo de reino está filo. Luego está, este subfilo no lo vamos a considerar en este momento, sino que clase. Otra categoría que se llama orden. Otra que se llama familia, género y especie. Estas son las categorías taxonómicas que utiliza esta ciencia para poder clasificar o agrupar a los organismos vivos. Entonces vamos a utilizar el ejemplo del chimpancé, ¿verdad? Ese primate que hemos visto en la televisión, en las películas, y que es así como muy inteligente y por eso es que es muy conocido. Vamos a utilizar la clasificación taxonómica del chimpancé. A ver, vamos a empezar así. Un chimpancé, que es un animal, empezando por la primera categoría taxonómica, la categoría de dominio, ¿en qué dominio está incluido el chimpancé? Entonces, ¿el chimpancé es un procariota o es un eucariota? En otras palabras, la pregunta es, ¿un chimpancé es un organismo unicelular o es un organismo multicelular? La respuesta es un organismo multicelular, ¿verdad? Y por lo tanto, ya que sus células contienen ADN protegido, resguardado en un núcleo, en un organelo que se llama núcleo, entonces el chimpancé es un eucariota. Por lo tanto, va a estar en el dominio eucaria. Aquí está escrito en latín, ¿ya? Por eso es que se ve así. Ahora, observe usted que el chimpancé, por ser eucariota, comparte esa misma característica con un montón de otros seres vivos, con el hombre, con un delfín, con una medusa, con un helecho, con un hongo, con un líquen, con un camarón, con un coral, con una esponja, una tortuga, una araña, etc. Porque aquí están compartiendo nada más una o dos características. Por eso es que el número de organismos vivos que se encuentran en un dominio es muy grande, porque
lo que los ubica en esa categoría solo es una o dos características que tienen en común. En todas las demás pueden diferir. Aquí la característica es saber si en las células el núcleo existe o no. Entonces, por eso este animal es un eucariota, dominio eucaria. Ahora, debajo de dominio está reino. Entonces, ¿en qué reino está el chimpancé? Lo sabemos desde ya, es un animal, tiene el reino animal. ¿Por qué el chimpancé es un animal? ¿Qué características tienen los animales? Si me voy un poquito más abajo en el libro, aquí tenemos un ejemplo del reino animal, un organismo que está dentro del reino animal. Aquí usan al león. ¿Y cuáles son las características que tiene un animal en general? Bueno, los animales necesitamos comer como cualquier ser vivo, pero no podemos fabricar nuestra propia comida. Entonces, eso nos hace heterótrofos. El término heterótrofo quiere decir que ese ser vivo no puede producir su propio alimento, sino que tiene que buscar su comida, ya sea porque la va a recolectar, ya sea porque la va a capturar o a cazar, o ya sea porque va a buscar la comida, no la puede producir por sí mismo. Eso es un heterótrofo. Lo contrario a heterótrofo es organismo autótrofo, auto, que puede producir su propia comida. Entonces de eso vamos a hablar después, pero los autótrofos en el planeta son, por ejemplo, todas las plantas, son seres vivos que pueden producir su propio alimento. También un grupo de bacterias, de las cuales hablaremos en su momento, un grupo pequeño de bacterias, y también las algas unicelulares que son protistas, están dentro de este reino, protista. Las algas que a veces crecen en un barril si lo dejamos ahí mucho tiempo con agua, o las algas que crecen a veces en las paredes de la pila o de la cisterna, esas son algas, son protistas, o las algas que hay en el mar o en un lago o en un río. Esas algas unicelulares, chiquitas, microscópicas, también son autótrofos. Ahora, ¿qué otra característica hace a un animal ser un animal? Aparte de ser autótrofo. Bueno, hay otras características más. Los animales comúnmente o tenemos un esqueleto interno o tenemos un esqueleto externo. O sea, eso nos hace invertebrados o nos hace vertebrados. También los animales comúnmente son móviles. La mayoría, si no todos los animales, son organismos vivos que se movilizan, que se desplazan de un lugar a otro, comúnmente, ya sea porque corren, caminan o vuelan. Y así podría yo hablar de muchas más características que hacen a los animales, pero otra de ellas que es muy importante es que habemos animales que somos homotermos. El término homotermo, que también se puede decir homeotermo, es un término que hace referencia al hecho de que algunos animales pueden generar calor desde adentro. O sea que su cuerpo genera calor por la fricción de los músculos. Y eso hace que su temperatura corporal sea constante. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, nosotros somos animales homeotermos, porque nuestra temperatura corporal siempre anda en el rango de 37 grados Celsius. Aunque haga mucho calor afuera o mucho frío afuera de nuestro cuerpo, siempre nuestro cuerpo anda a una temperatura más o menos igual. Eso quiere decir homeotermo. Pero también hay otros animales que se llaman organismos poiquilotermos. Y el término poiquilotermo se refiere al hecho de que ese animal no puede regular su propia temperatura corporal o no tiene una temperatura corporal constante. Es el caso, por ejemplo, de las tortugas o de cualquier otro reptil, serpientes, los pichetes, que no pueden regular, o los peces inclusive, que no tienen una temperatura corporal constante, sino que dependen de la temperatura del agua para calentar su cuerpo o dependen de la temperatura del ambiente al exponerse al sol, por ejemplo. Entonces, muchas otras cosas hacen que un animal sea diferente a otros seres, ¿verdad? Entonces, el chimpancé está en el reino animal porque tiene muchas de esas características. Vea que aquí hay organismos en el reino animal que ya no están aquí.
Porque, por ejemplo, un helecho, ¿por qué no está aquí el helecho? Porque el helecho no es un animal. El helecho es una planta. Bueno, una planta bastante primitiva, es una planta. El hongo, ¿por qué no está el hongo aquí? Porque el hongo es de otro reino. O sea, vea que estamos ubicando los organismos de acuerdo a sus características. Debajo del reino, ¿qué categoría está? Está esta categoría que se llama filo. Y mire que el chimpancé, este que está aquí, está en el filo que conocemos como cordados. Aquí está escrito en latín, por eso dice chordata. Pero en castellano sería cordados. ¿Qué es un cordado? Un cordado es un animal que tiene una médula espinal. O sea, una médula o un paquete de nervios principales que vienen desde el cerebro y que se distribuyen a todas partes del cuerpo para el control del cuerpo. Eso es un cordado. Solamente los animales cordados tienen ese paquete de nervios llamado, o que nosotros comúnmente llamamos como médula espinal. En el caso de nosotros, le decimos médula espinal porque la ubicación de esos nervios es como en un grupo, así un paquete de nervios que van por dentro de las vértebras en nuestra columna y que luego se distribuyen a todos los órganos de todas partes del cuerpo. Por eso lo llamamos así. Entonces mire que el chimpancé es un cordado. Es un animal que tiene un cordón de nervios principales que salen desde su cerebro. Igual que estos otros que se ven acá, por ejemplo. Un tiburón, un pez, una tortuga, incluso una esponja. Eso es que es un animal marino. También tiene nervios que se organizan de esa forma, como un paquete, como un cable principal, ¿no? Algo así, que pasa por todo el cuerpo. Luego viene, después de filo, está la categoría que se llama clase. ¿En qué clase o en qué clase de organismos está el chimpancé? Está en la clase de los mamíferos, es un mamífero. ¿Qué hace que los mamíferos sean diferentes a otros organismos vivos? Ok, los mamíferos tienen pelo, son los únicos seres vivos que tienen pelo, mamíferos. También los mamíferos tienen glándulas mamarias, ¿no? Por eso el nombre mamífero. Las glándulas mamarias que hay solamente en los mamíferos sirven para químicamente producir una sustancia a la que llamamos leche, que es el alimento de las crías. Aparte de eso, los mamíferos también son homeotermos. Todos los mamíferos son homeotermos. Pueden autorregular su temperatura corporal. También todos los mamíferos nacen de una placenta. Solo hay un grupo de mamíferos que no lo hacen, pero de ahí todo el 99% más o restante nacen de una placenta. Los mamíferos generalmente nacemos de una placenta de nuestra madre. Eso hace, entre otras cosas, que un organismo sea mamífero y que el chimpancé en este caso sea un mamífero. Después de clase está la categoría taxonómica llamada orden. Miren que el chimpancé, al igual que los seres humanos, estamos en el orden de los primates. El orden primates tiene varias características bien importantes. Por ejemplo, entre ellas, el hecho de que tengan los ojos enfrente. Todos los primates tienen los ojos enfrente del cráneo, enfrente. Y generalmente los ojos están como, no juntos, pero están cerca. Y eso hace que los primates tengan buena vista, buena visión. Vean en profundidad, puedan distinguir largo, ancho y profundo, o sea, puedan ver en 3 dimensiones. Eso es una de las características, digamos, de los primates. Aparte de otras más, pero esa es la que voy a resaltar para que ustedes se acuerden, que los primates tenemos los ojos al frente y que por lo tanto tenemos visión binocular estereoscópica y que tenemos una muy buena vista. Bien, aparte de orden, después viene la categoría familia. El chimpancé está en una familia que se llama Pongidae. Esta familia, pues digamos que una característica que ustedes pueden así como identificar rápidamente y fácilmente es que los primates que están en esta familia Pongidae no tienen cola. Entonces miren que el chimpancé no tiene cola. O sea, una cola larga, no, ¿verdad? Solo tiene así como los restos de cola que tenemos algunos primates, que somos
muy cercanos a estos, pero no tenemos, no tenemos una cola. Lo que tenemos tal vez es lo que llamamos rabo, ¿verdad? El rabo es, digamos, la base de lo que sería una cola, pero no termina siendo una cola. Entonces, mire que los póngidos son primates sin cola, como el chimpancé, como el bonobo, como el gorila, como el orangután. Ninguno de esos tiene cola. Luego viene el género. El género se llama Pan. Esto es escrito en latín, ¿eh? El latín se utiliza por la ciencia, en este caso por la taxonomía, porque es una lengua muerta. Es decir, ya nadie habla latín en el mundo. Antes, en el pasado, eh, antes de Jesucristo, por ejemplo, o incluso durante Jesucristo y poco después de Jesucristo, la gente todavía hablaba latín en algunas partes de Europa y en otras colonias, ¿verdad? En colonias de Roma, en colonias de los mismos griegos, ahí en África también, hablaban, por lo menos en el norte de África, los conquistadores todavía hablaban latín. En la actualidad ya nadie habla latín, ni siquiera en el Vaticano. En el Vaticano casi siempre, o hace años atrás, era muy común que todas las liturgias religiosas, las ceremonias religiosas que hacían los cardenales junto con el Papa, eh, se hicieran en latín, porque ellos estudiaban latín en los conventos, en los seminarios, estudiaban latín. El día de hoy ya prácticamente eso ha ido desapareciendo, entonces ya casi nadie, ni siquiera en el Vaticano, se hace todo en latín, o se hacen todas las ceremonias en latín. Entonces es una lengua muerta, ya nadie la habla, entonces la adoptó la ciencia, no ahorita en el siglo XXI, sino que fue en el siglo XIX. Bueno, desde antes, en el siglo, digamos, entre el siglo XVIII y XIX, allá por 1700 y algo, un naturalista inglés, un hombre que se dedicaba a estudiar la naturaleza, muy inteligente, que se llamaba Carolus Linneo. Linneo se ideó una forma de darle nombre a los seres vivos que él estudiaba, utilizando ese sistema de clasificación que hasta el día de hoy utilizamos, que se llama sistema de clasificación binomial, que fue creada por Linneo. Y estamos hablando de 1700 y tanto, inicio de 1800, hasta el día de hoy. Se sigue utilizando. Y en ese sistema de clasificación que creó Linneo, cada ser vivo, claro, se ubica en estas categorías que acabamos de mencionar y se reconoce por un nombre científico. El nombre científico es la especie. Y si ustedes se fijan acá, son dos nombres. El género que está acá, Pan, y también otro segundo nombre que sería un nombre específico, que en este caso es Troglodites. Entonces quiere decir que desde 1700 y pico, finales de 1700, hasta el día de hoy, todos los seres vivos que la ciencia estudia y descubre se nombran en latín y se les da un nombre científico que es único en cualquier parte del mundo, no se repite. Se le va a reconocer a esa especie como única en todo el mundo y por eso es que se utiliza el latín. Entonces, de Pantroglodites es el nombre real, el nombre de acuerdo a la ciencia, el nombre de acuerdo a la taxonomía del chimpancé, lo que nosotros conocemos como chimpancé, que es un nombre común, ¿verdad? El ser humano, ¿cuál es el nombre científico del ser humano? El ser humano es Homo sapiens, lo que quiere decir es hombre sabio, aunque realmente no somos sabios, pero eso es lo que quiere decir Homo sapiens. Entonces, el nombre científico, porque no se le olvide, está compuesto de un nombre genérico o un género y un nombre específico, la especie. Entonces, este es el sistema de nomenclatura binomial que, claro, tiene una serie de reglas, ¿verdad? Para poder asignar estos nombres hay bastantes reglas que los biólogos, que los taxónomos tenemos que seguir para poder hacerlo. Pero aquí lo que se está ilustrando es que el hombre siempre organiza y clasifica todo para poder entenderlo y para poder estudiarlo. Por eso es que hay un dicho popular que dice que el hombre lo que no entiende lo ataca. O sea, los seres humanos tendemos a ordenar las cosas y a clasificar las cosas para poderlas entender y estudiar.
cuando no entendemos un fenómeno o no entendemos algo, nuestra reacción muchas veces es como de confusión, ¿verdad? Por eso es que de repente ustedes miran en las películas que cuando se habla de extraterrestres, en las películas gringas por lo menos, siempre se dice que los extraterrestres probablemente sean organismos superiores y que vengan con intenciones malignas, ¿no? Y entonces siempre aparecen en esas películas, los gringos, hago la aclaración, los gringos, aparecen en esas películas como a la defensiva, porque como no conocen esa especie, tienden a pensar que es agresiva y que viene a hacer daño. Entonces, esto solamente es una ilustración, ¿verdad? No es que creo que hay extraterrestres, aunque eso puede que cambie con el tiempo, puede que nos demos cuenta de que sí hay formas de vida en otras partes, pero en este momento no. Pero solo es una manera de ilustrarles que el hombre tiene que ordenar y clasificar las cosas para poder estudiarlas y entenderlas. Lo mismo hace el hombre con todos los fenómenos naturales, ¿verdad? Lo mismo. Cuando, por ejemplo, un cazatormentas se va en un carro arriesgando su vida detrás de un tornado, por ejemplo, un cazatornado, se va detrás de un tornado para tratar de dejar unos aparatos ahí que puedan ayudarle a después medir la velocidad del viento en el tornado, cómo es que cambia o se mueve el tornado en dirección y otros datos sobre presión atmosférica, etcétera. Eh, lo que se está tratando de entender es el comportamiento de ese fenómeno natural mediante un método, mediante una serie de técnicas que van a resultar en obtener datos de ese fenómeno para poder entenderlo y para probablemente después, si es posible, predecirlo, ¿verdad? Esa es la ciencia. La ciencia es buscar respuestas, buscar cómo funciona el universo, cómo funcionan los fenómenos que nos rodean. Miren que aquí en este cuadro, en esta tabla, hay ejemplos de otros organismos vivos, el gato, el humano y ese árbol que les mencionaba, un roble. Y aquí están las categorías. Miremos el humano. Fijémonos en esta columna. Miren, rápidamente. Dice que el humano está en el dominio de los eucariotas, ¿verdad? Es eucariota. ¿Por qué? Porque nuestras células tienen núcleo celular. Estamos en el reino animal, somos animales, ¿verdad? Compartimos todas las características que tienen los animales. Y en nuestro caso somos animales vertebrados, tenemos columna vertebral, somos cordados, no somos póngidos como el chimpancé, sino que somos homínidos, somos otra familia de primates. Los homínidos somos estos primates que caminamos erguidos, ¿verdad? Que no caminamos agachados o sobre las cuatro extremidades, sino que caminamos sobre dos extremidades y así como bien erguidos, con la cabeza en alto. Esos son los homínidos. El hombre es un homínido. Aquí está, miren, la familia homínido. Entonces, somos del reino animal, somos del filo cordados, por lo que ya dijimos. Aquí hay otra categoría que es una subcategoría que se llama subfilo, pero no la voy a explicar en este momento, pero aquí dice que somos vertebrados, eso quiere decir que tenemos un esqueleto interno de hueso. Somos de la clase de los mamíferos, los humanos somos mamíferos. Somos primates, de la clase del orden de los primates, somos de la familia de los homínidos, por lo que ya mencioné. Somos de género Homo, que quiere decir hombre en castellano, y somos de la especie Homo sapiens. Entonces, mire, cada organismo vivo en el planeta está clasificado en esas categorías, en esas 8 categorías taxonómicas. Y claro, para llegar a esto, para ubicar a un ser vivo que no conoce la ciencia y hasta ahora lo ve, por ejemplo, una orquídea nueva que se descubra ya por la mosquitia, por ejemplo. Si se llega a descubrir una orquídea, una especie nueva que la ciencia no la conocía, entonces el taxónomo va a ser el encargado, el científico encargado de agruparlo en categorías por sus características y de darle un nombre. O sea que no son todos los científicos, no es un médico, no es un ingeniero, no es un abogado, no es un veterinario el que le va a dar nombre a ese ser vivo. Va a ser un taxónomo. Y generalmente los taxónomos son biólogos, ¿no? Estudian biología de base. Ese es el trabajo de ellos. Ese es el trabajo. Por eso es que en biología siempre se dice que los biólogos nunca dejan el trabajo clásico del biólogo siempre va a ser el de descubrir nuevas especies y describirlas.
clasificarlas, darles nombre y estudiar su comportamiento y su forma de relacionarse con otros. Hago un paréntesis aquí para mostrarles que esto debería de ser cultura general para todo mundo, por lo menos para todo universitario y especialmente para los que estudian biología, en leer la teoría evolutiva tal como la escribió Charles Darwin, ¿verdad? Entonces, los libros de Darwin, por lo menos los libros más conocidos, son El origen de las especies, es una lectura obligatoria para todo estudiante de biología, y también el otro libro de Darwin que se denominó El origen del hombre. Aquí está, El origen del hombre y El origen de las especies. Son dos libros de Charles Darwin, que es el que escribió primero, digámoslo así, aunque no fue primero en realidad, pero fue el que dio a conocer la teoría que conocemos en la actualidad como la teoría de la evolución por selección natural. Entonces, estas dos lecturas son lecturas obligatorias de todo universitario y especialmente de todo biólogo que esté estudiando esta ciencia. Muy bien, ahora termino con esto. En el capítulo 2 del libro de Solomon está este otro tema que habla de sistemática. Quiero que por lo menos estudien, bueno, el que no tenga el libro de Solomon, entonces puede utilizar el de Audesirk, de Lobo, ¿verdad? Y en este libro, ese capítulo que habla sobre la sistemática, no es el 1, sino que está aquí en la unidad 3, en este título de la unidad 3, que es Evolución y Diversidad de la Vida, está aquí en el capítulo 18, miren que dice sistemática, búsqueda de orden en medio de la diversidad. De la sistemática es otra rama de la biología que también estudia relaciones de parentesco entre cada uno de los organismos vivos que hay en el planeta. Pero los estudia desde una óptica genética, o sea, utiliza herramientas moleculares para poder establecer si un organismo vivo está emparentado genéticamente con otro. Entonces, necesito que revisen esto de la sistemática, aquí en este capítulo 18 del libro de Audesirk, o en el capítulo 2 del libro de Solomon, para que comprendan qué es lo que hace la sistemática como ciencia, cómo es que se utilizan herramientas moleculares o la genética molecular para poder clasificar los organismos vivos en esas categorías que ya vimos. Y luego, si estamos hablando del libro de Solomon, ya del capítulo 3 en adelante, hasta como el capítulo 10, ya empieza a hablarse de cada uno de los reinos. Se empiezan a explicar, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, quiénes son las bacterias y quiénes son las arqueas, todas sus características. Qué hace que sean diferentes una de otras, de los demás grupos de seres vivos, cuáles son sus funciones en la naturaleza, o sea, cuál es el papel, el rol ecológico que tienen en la Tierra, que son desintegradores de materia orgánica, que son recicladores de nutrientes o de elementos naturales como el carbono, como el azufre, como el nitrógeno, etcétera. Cómo el ser humano hace uso de bacterias o hace uso de arqueas para procesos industriales, para fabricar medicamentos o para realizar actividades como por ejemplo la descontaminación de agua o la descontaminación de suelo con pesticidas, etcétera. O sea, eso está aquí en el capítulo 3 o en el libro de Audesirk, siempre en esta unidad 3. A partir del capítulo 19, mire, comienza a describir esos reinos. Aquí dice la diversidad de procariontes. Recuerde que los procariontes o procariotas son las bacterias y son las arqueas. Luego en el capítulo 20 habla de la diversidad de los protistas, es otro reino de organismos vivos. En el 21, la diversidad de las plantas. En el 22, la diversidad de los hongos. 23 y 24, diversidad de animales. Entonces, a partir de ahí, todos esos capítulos empiezan a hablar de descripción de quiénes son estos reinos, qué organismos están ahí, cuáles son sus características distintivas.
¿Qué los hace diferentes a los demás grupos? Eso tienen que leerlo, haciendo uso también de las diapositivas que se les dan a ustedes en el campus, que solamente son resúmenes, no sustituyen la lectura. Y si usted utiliza el libro de Solomon, a partir del capítulo 3 hasta más o menos como el 10 o 11, se está hablando de cada reino de organismo vivo, detallando todas sus características y todos sus roles ecológicos y los usos que el hombre hace o de la forma como benefician al hombre esos organismos vivos también, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacerlo en estos días. Les recuerdo que este jueves, ya según el calendario, ustedes tienen que realizar la primera actividad acumulativa. Entonces, para realizar la actividad acumulativa, o las actividades acumulativas, ustedes siempre tienen que tener el calendario a mano, porque si no se les va a pasar la fecha. Entonces, este jueves, la primera actividad acumulativa a la hora de clase, de 2 a 3, ¿verdad? El jueves. Y usted entra al campus y ahí va a estar el enlace para que usted pueda desarrollar esa actividad. Y son actividades que son autocalificables, ¿verdad? O sea, que cuando usted termina, el sistema le da la nota que sacó de esa actividad. Yo recomiendo que vaya anotando las notas que usted va sacando, porque al final ya usted ya va sabiendo cuánto tiene, ¿verdad? Entonces no es necesario esperar hasta el final del periodo para que yo le dé una nota final, no. Usted vaya anotando, lleve un registro de cuáles son las notas que va sacando en sus actividades, en sus exámenes, y así usted va sabiendo que cuánto tiene y no está adivinando. Bueno, entonces dejamos así un espacio de preguntas. Si alguno tiene una pregunta sobre el contenido que estaban leyendo, que estuvieron revisando sobre las características de los seres vivos, o sobre esto que hemos estado hablando ahorita, la puede hacer para que la podamos despejar. Y ya ahorita que ya tenemos el chat en WhatsApp, entonces es más fácil para mí contestar dudas. Reglas básicas del chat de WhatsApp: solamente para responder dudas o para comunicar algo que yo les quiera mandar. Solo para avisos o para responder preguntas de la clase, nada más. Quedan prohibidas todas las comunicaciones de título personal y el uso de stickers. No pueden utilizar stickers en ese chat de WhatsApp. No, porque no es ni para divertirse, ni es para socializar, no. Es únicamente para tratar asuntos de la clase, nada más. Así que ya que tenemos ese chat y quien no está se puede dar de alta, entonces ya va a ser más rápido. Por ejemplo, si yo tengo que decirles revisen tal cosa en el aula ahorita porque se las acabo de subir, o les subí un nuevo video, entonces por favor véanlo antes de la clase porque así van a entender mejor el tema. Entonces, cosas así, ¿verdad? Por eso va a ser el chat. Bueno, entonces dejo abierto por si alguien tiene alguna consulta. El que se tiene que Buenas retirar. tardes, licenciado. Buenas tardes, dígame. ¿Dónde puedo encontrar el enlace para unirme al grupo de WhatsApp? Aquí está en el chat en este chat de aquí de Teams, lo tenemos aquí abierto. Aquí lo estoy Ah, ok. señalando, ¿eh? Es que Emily lo Ok. subió. Aquí está, usted solo tiene que irse aquí al chat, aquí. Le va a aparecer esto y usted le da clic ahí y entonces ahí se puede agregar. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, el que tenga que salirse se puede salir sin ningún problema, porque va a otra clase o algo así. No hay problema. Si no, yo sigo esperando por alguna consulta. Si la tienen, si no, pues terminaríamos ahí. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, dígame. Licenciado, ¿qué días nos conectamos a clases? ¿Todos los días No, o no. Habíamos dicho en la primera videoconferencia, y también está eso en la programación que está ahí en el aula también, en el programa de la clase, que solo van a ser los lunes y los miércoles a la hora de clase, de 2 a 3. Solo lunes y miércoles. licenciado, y con el laboratorio todavía no está, ¿verdad? El laboratorio están los pasos para inscribirse o matricularse en el aula del laboratorio del campus. Están ahí también en el aula, están las instrucciones. Es un documento que usted descarga y usted sigue Ok. las instrucciones y con eso usted se puede matricular en el aula del laboratorio. El pago en el banco es otra cosa.
Eso ya tiene Ah. una fecha que tendrían que ver también ahí en el calendario que está en el aula. Ok, gracias, Lick. Listo. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo me la van haciendo y ahí sí la vamos a ir respondiendo también así en las videoconferencias para que todo el mundo pueda aprovechar la respuesta, ¿verdad? Si tienen la misma duda que otro. Bueno, si nadie tiene preguntas, entonces terminamos ahí. Yo subo esta videoconferencia más tarde al aula y bueno, continúe con la lectura y considere lo que le dije sobre los capítulos en donde aparecen la descripción de los reinos, ¿verdad? Entonces, que tengan buena tarde. Saludos a todos. Gracias, Liz. Buenas tardes. Por nada, buenas tardes. Disculpe, ¿será Dígame. que alguien me puede unir al grupo? Es que no, de aquí del teléfono no puedo ver el chat. Entonces tiene que enviar aquí al chat para que le agregue Emily, por ejemplo. Mande su número, escriba aquí en el chat de Teams su número para que se le agreguen. Ok. Listo. Emily está por ahí todavía. Sí, Lick, aquí estoy. ¿Le han estado escribiendo o se han estado dando de alta al chat ahorita, en la tarde, en el transcurso de la tarde? ¿O no, Emily? No. Bueno, vamos a ver si ahorita en estos minutos se agrega alguien. Entonces, por favor, ahorita en estos minutos háganlo. El que no se ha dado de alta, mande el número aquí para que se le pueda agregar. O le da clic en este enlace que Emily mandó aquí. Aquí está. Gracias, Emily, por mandar el enlace ahí. Gracias, muy amable. Ok, que pasen linda tarde. Igual, listo. Gracias. Buenas tardes.